nada que respondan exactamente lo que dice el profesor. Pero ustedes ya están en tercero. Si van a ser abogados, tienen que ya empezar a utilizar léxico, palabras, conceptos del derecho. No solamente con lo que yo les digo se tiene que quedar. Lo que yo les digo es una base para que después ustedes puedan encarar la lectura, sepan de qué trata cada tema, sepan de qué se trata el concepto. Después tienen que estudiar en profundidad todos los temas. Y me encuentro con respuestas que son las mismas que yo digo acá adelante, que como que me grabaron, transcribieron. Y esa no es la idea. Por eso les decía que los recuperatorios estuvieron bastante flojos. No encontré ningún 10, no encontré ningún 9, cosa que me sorprendió, porque digo, bueno, yo no sé si están cursando muchas materias, uno en eso no se puede meter. Hola. Vení más adelante, venga más adelante porque me van a hacer gritar todo el día, si no. Sí. El integrador es toda la materia. Por lo menos la cátedra laboral acostumbra a tomar toda la materia. ¿Escrito o oral? No te lo puedo decir, dependiendo de la cantidad de alumnos que hacen. Eso se ve más llegando a la fecha, todavía no. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los exámenes? Bueno, tengo el caso de una compañera que le fue mal en el examen y faltó al recuperatorio. Me hizo la consulta, bueno, yo voy a consultar con la cátedra a ver qué me dicen, lo veo difícil porque no es que se pueda abrir una fecha para tomar otro examen, pues para eso existe el primer parcial, recuperatorio, segundo parcial, recuperatorio e integrador, ¿sí? Así que bueno, nada, les aviso por si alguien está en esa situación también. Bueno, hoy vamos a ver ¿vimos suspensiones del contrato, de efectos del contrato? No. ¿Y extinción de la relación laboral tampoco? No. Bien. Salario sí fue la clase que vimos anterior. Bueno, vamos a arrancar con el periodo de prueba, ¿sí? Ustedes saben que el periodo de prueba es el periodo que da comienzo a la relación laboral. Dentro de ese periodo de prueba, el empleador evalúa cómo se desarrolla ese trabajador. Hola, buenas tardes. Cómo lleva las tareas adelante, cómo cumple con todos los requisitos que esa empresa tiene, con los horarios, con las inasistencias, con las tareas, cómo trabaja. A ver, ¿quién tiene la ley ahí a mano? Necesito un lector. ¿La tenés? 92. Por favor. El 92 bis. Que es el que habla de la prueba. Artículo 92. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto lo referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización.
abusiva la conducta del empleador en contratar sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente. 3. El empleador deberá registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el periodo de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá del pleno derecho que ha renunciado a dicho periodo. 4. Las partes tienen los derechos y obligaciones propios de la relación laboral, con las excepciones que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los derechos sindicales. 5. Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social. 6. El trabajador tiene derecho, durante el periodo de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del periodo de prueba si el empleador rescindiera el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescrito en el cuarto párrafo del artículo 212. 7. El periodo de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social. Bien. Ustedes recuerden cuando yo anoto en el pizarrón es porque es realmente importante y tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba es el comienzo de la relación laboral, donde tiene varias características que ustedes por ahí nunca lo supieron, no estaban enterados, pero tiene varias características. ¿Qué dice el artículo? Primero, no se puede tomar a prueba más de una vez. O sea, el trabajador no puede estar contratado 2 veces a prueba o 3 veces a prueba. ¿Por qué? Porque será un periodo para que pueda utilizar. Claro, ¿por qué? Porque si lo contrata por 2 veces, tendría que quedar efectivo. Y aparte Exactamente. el empleador estaría renunciando al periodo de prueba. O sea, estaría cometiendo una, ¿cómo que se dice? Una infracción a la ley, un fraude de la ley. Exacto. Entonces decimos que no puede haber más de un periodo de prueba, ¿por qué? Porque 2 periodos ya sería un fraude para ese trabajador. ¿Sí? ¿Qué otra característica importante tiene el periodo de prueba? Hablamos del periodo de prueba que hoy son, por lo que dice la ley, ahí son 3 meses, pero hoy son 6 meses. 6 a 8 y por un el año. TNU aplicado, que en algunos casos se puede llevar hasta 8 meses. Y un trabajador, ¿hace falta que trabaje 8 meses? No. En 3 meses se supone que uno ya tiene que tener el conocimiento o saber o ver el desempeño de ese trabajador. Eso es parte de la famosa flexibilización que estuvimos viendo. ¿Sí? Es un mecanismo, esa flexibilización lo que hace es extender en el tiempo ese trabajo a prueba. Ahora, ¿cuál es el mayor perjuicio de esa extensión de tiempo? La efectivización del... Una, la efectivización, la otra, No hay indemnización. esa es la más importante, que es la que a todos los empresarios les encanta escuchar. No hay indemnización. No hay indemnización. Entonces, tener a un trabajador 8 meses y después no indemnizarlo es bárbaro. Yo no sé si ustedes escucharon en las noticias o si tienen algún conocido, pero quien está utilizando el periodo de prueba y le está sacando el jugo como loco es Mercado Libre. Mercado Libre, en este momento, lo que está haciendo está contratando mucha gente joven. Contratan y se van, contratan y se van, contratan y se van. Y de esa manera, como son tareas sencillas, que no son complicadas, porque están tareas de logística, de poner el código de barra, de darle con una pistola láser para hacer un seguimiento. Básicamente el laburo es sencillo, el trabajo es sencillo, entonces ¿qué hace? Tiene mucha rotación. Claro, todo el mundo quiere trabajar en Mercado Libre porque se piensa que es un sueldazo. Sí, es un sueldazo, pero para los directores gerentes hacia arriba. Abajo los trabajadores están en una línea media, no es un mal salario, hoy estarán aproximadamente 1.200.000 pesos. Tampoco es la panacea. Pero bueno, el Mercado Libre. Bueno, ¿qué otra característica más tenía el periodo de prueba? Yo y la compañera.
Decimos que no tiene indemnización, decimos que no se puede trabajar más de 2 veces, o sea, en el periodo a prueba más de 2 veces. ¿Qué más? Lo puede finalizar cualquiera de las dos partes. Exactamente, cualquiera de las dos partes tiene derecho a finalizarlo. ¿Por qué? Porque si ese trabajador no está a gusto con las tareas que realiza, no está obligado a continuar. Como así también el empleador ve que el trabajador no da con el perfil buscado, también puede rescindir de él. Pero había una característica en la finalización ahí. ¿Qué decía? ¿Hay preaviso? Hay que preavisar. Hay que preavisar, se preavisa. Por más que sea un periodo de prueba. ¿Sí? Bien. Aportes y contribuciones de una persona contratada, o sea, a prueba, perdón. ¿Qué piensan ustedes? Corresponden las cargas sociales. Corresponden todos los aportes y cargas sociales de obra social, de seguridad social, jubilación, todos los aportes. En el comienzo de la relación debe el empleador aplicar. En caso de accidente en un periodo de prueba, ¿qué sucede? Lo mismo, o sea, el trabajador ya en el periodo de prueba tiene todos los derechos que tiene un trabajador con antigüedad o con un contrato por tiempo indeterminado. Hasta que finalice ¿Qué el periodo de significa prueba. eso? Que dentro de ese periodo de prueba, si ese trabajador tiene un accidente in itinere o un accidente de trabajo propiamente dicho, lo tiene que cubrir la RT. Y por ser periodo de prueba significa que también tienen derecho de tener una cobertura de riesgo de trabajo. ¿Sí? Cuando dijimos cómo se calculaba el comienzo de la relación laboral, ¿qué habíamos dicho? El primer día que comienza. Exactamente. ¿Se acuerdan que había dicho que con el dedito marcaban el primer día? Por más que sea periodo de prueba, a partir de ese momento comienza la relación laboral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, si esto se paló, y seguramente algún amigo, hermano, pariente le debe haber sucedido, que el periodo de prueba no se lo cuentan dentro de la relación De la antigüedad. de la antigüedad. Porque ¿qué pasa? A veces ese periodo de prueba el mismo empleador lo extiende, entonces no lo reconoce a partir del momento que comienza por primera vez, sino que lo reconoce a partir de que lo efectiviza a ese trabajador. Entonces, volvemos a lo mismo. Ante un reclamo judicial, siempre la fecha de ingreso es el primer día que ese trabajador pisó el establecimiento. Siempre. Siempre es así. ¿Sí? Miren todas las cosas que tiene el periodo de prueba para que vayan viendo. Con el tema convenios colectivos, ¿qué sucede? Exactamente. El convenio colectivo aplica por ser un periodo de prueba, que ese trabajador es un trabajador nuevo, vamos a decir entre comillas, también aplica el convenio colectivo de trabajo. Entonces, ese trabajador que está en un periodo de prueba tiene el mismo derecho que el que está hace 20 años. ¿Sí? Es lo mismo. En bonos, gratificaciones, premios y todo lo que perciba el trabajador con la antigüedad lo tiene que percibir el trabajador que también está en periodo de prueba. Bien. Seguimos. Eso voy a dar después. Vamos ahora con la extinción de la relación laboral. Que acá hay tela para cortar. Igual hoy vamos a hacer una clase bastante rápida, así que terminamos esto y nos vamos. Para no hacerlo tan largo. Porque aparte no hay nadie en la universidad. Estamos solitos casi.
Hay algunas cátedras, para que ustedes lo sepan, en algunas cátedras de la materia lo hicieron virtual, pero porque hubo una confusión tremenda con la comunicación. Tremenda. Por un lado decían que había paro, hacemos un paréntesis de lo que estamos hablando. Por un lado nos decían que había paro, por otro lado nos decían que no, por un lado nos dijeron que ayer era el paro, que hoy no, por otro lado nos decían que hoy también había paro. Nada, era toda una confusión. Resumidas cuentas, hoy estamos acá a la noche y Joel creo que está en la otra cátedra, así que nosotros venimos, porque por nuestra materia es básicamente presencial, no hacemos virtualidad. Es para que lo sepan, nada más. Profesor, una consulta. Sí. ¿Puedo utilizar esta ley vieja con esta nueva? Porque esta hay muchas cosas que no tiene. Sí, en la ley vas a encontrar todo, lo que sí por ahí les cuesta o no les va a quedar tan bien como estudiar del manual. ¿Por qué? Porque en el manual cada concepto está desglosado y de hecho es mucho más fácil poder interpretarlo. ¿Sí? La ley es seca, la ley es taxativa, es lo que dice, pero después está la forma de interpretarlo. Estoy seguro que muchos interpretan de una manera, otros interpretan de otra. Pero sí, podés estudiarlas. Bueno. ¿Qué podemos decir de la extinción de la relación laboral? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es? Exactamente. La extinción de la relación laboral. ¿Qué es la relación laboral? Ya lo hemos dicho, artículo 22. Una persona pone a disposición de la otra su... Bueno, ahí va. Entonces, cuando esa persona está a disposición de la otra, o viceversa, no, al revés no, pero sí hay una dependencia, se extingue el contrato de trabajo. Básicamente es esto, pero no es, hay una forma y hay un mecanismo de cómo se extingue esta relación laboral. No es que le dice no te veo más y chao, no. Entonces, siempre debe haber un preaviso. Preaviso. ¿Y cómo dijimos que son los preavisos, las comunicaciones? Fehacientes, tiene que tener un plazo. Exacto. Mínimo y máximo. Sí, ¿qué más? Puede haber justa. ¿Cómo? Puede haber justa causa a veces. Sí. El preaviso significa siempre es la comunicación del empleador o del trabajador preavisar de algo que va a suceder a el empleador o al empleador, porque de los dos lados funciona, tanto como para emitir como para recibir. El preaviso siempre, ¿cuánto era el tiempo? 30 días antes. 30 días siempre. No menor a 30 días y no mayor No menor a 30 días en el caso de los contratos. Estamos hablando de contratos, de finalización de los contratos. ¿Sí? Porque el preaviso es simplemente un despido con causa, se preavisa con la emisión de la carta del telegrama, de despido. Entonces, estamos hablando del preaviso, son 30 días para el caso de la relación laboral, el contrato. Contrato de trabajo. La relación laboral no se puede disolver si no existe el preaviso. ¿Sí? No se puede disolver. ¿Por qué? Porque hay una relación jurídica entre trabajador y empleador. Entonces, al ser una relación jurídica, la comunicación es fehaciente. ¿Y cómo es la comunicación fehaciente? A través de correo, comunicación.
escrita. Pero se los pueden pagar, ¿no? A veces. a eso- Sí. Ahora vamos a llegar a eso. Entonces decimos que si el trabajador, esto es para el contrato, si el trabajador desea finalizar ese contrato, con 10 días de antelación tiene que enviar esa comunicación. ¿Por qué esos 10 días? Porque le tiene que dar tiempo al empleador de conseguir otro trabajador que cubra su puesto, el puesto de trabajo. Siempre se debe realizar por escrito, siempre. No es una llamada de teléfono, no es, mirá que la semana que viene no dejo de venir, no. Si no hay comunicación escrita, no hay despido y no hay renuncia. El trabajador tiene que ser por telegrama laboral. Los dos. Los dos. Si les va, el caso es hipotético, viene un trabajador a su estudio, ustedes son abogados, y le dice, no, me despidieron ayer. ¿Y cómo te despidieron? Me dijeron que me vaya. Tiene que ser Anda a trabajar. Anda y presentate mañana. ¿Por qué? Porque la única manera de romper este vínculo, esta relación, es mediante una comunicación fehaciente, mediante un telegrama. No puede ser que no te quiero ver más acá, andate, te echo. No, si me vas a echar, bueno, mandame telegrama. Si el trabajador se presenta una vez que no tiene ingreso, ¿se puede considerar despedido? No, lo que va a hacer ese trabajador ante la negativa del Intimarlo. ingreso a la planta va a decir, che, mirá, no me dejan entrar, 2 testigos. Va a intimarlo, ¿no, profe? Sí, pero eso, primero, lo que dice acá el compañero, si ese trabajador se presenta en la puerta de la empresa no lo deja ingresar, dicen, miren muchachos, ustedes 2, 3, los que tenga alrededor, ya son testigos de que ese trabajador le pidieron el ingreso. Entonces ahí ya hay una injuria, porque una de las obligaciones que tenía el empleador, ¿cuál era? Asignar tareas. Muy bien, asignar tareas. Eso es importantísimo. Entonces, si el mismo empleador no lo está dejando entrar al establecimiento, ¿qué está haciendo con esa acción? Le está negando la tarea. Entonces, ya es una injuria. Eso se reclama. Todo se reclama. Todo lo que sea injuria, se reclama. La persona, en el caso de que el criado, ¿no? Filme o adjunte audios, sirve como medio de prueba. ¿Cómo? Que en el caso que explicó recién, que se presentan a trabajar y no lo dejan ingresar, ¿puede Sí. mediante video? Video sí, pero el video no te va a servir. A ver, hay un mito con los videos. Sí son pruebas que uno tiene, pero no son pruebas fehacientes. ¿Por qué? Puede estar editado, puede estar manipulado. Porque no las pide un juez, chicos. Cuando un juez o un fiscal ahí piden la prueba, ya es diferente. En cambio, uno puede ser manipulada, como decían, puede ser, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, yo si estoy del otro lado, ¿qué es lo primero que hace un abogado? Si yo veo que me está trayendo pruebas que trajo el trabajador. Va a revisar. La desestimás, no cuentan. ¿Quién las pidió? No las pidió el juez, no las pidió nadie. Sí, sirve para comprobar, mirá, no me dejaron entrar. O estaba con Juan Carlito, con DNI tanto, y estaba con Alfredito, con DNI tanto. Entonces ahí ya va cambiando la cosa. ¿Por qué? Porque vos estás agregando testigos. Ahora si vos vas con tu teléfono así, no me dejan entrar y te vas, no te sirve tampoco. Eso no te va a servir. Sí te van a servir los testigos con el número de DNI. Eso no falla. Bueno, seguimos. Bueno, eso quedó claro, ¿no? La comunicación es fehaciente y me despidió por WhatsApp. ¿Puede haber un despido por WhatsApp? No. No. Hay ahora, hace unos días, salió una jurisprudencia que no sé si en Córdoba o en Mendoza aceptaron como prueba un despido por WhatsApp. Pero bueno, eso es, vamos a ver qué pasa, porque todavía no llegó a la corte, no salió un fallo de cámara. Veremos.
Bueno, dijimos por escrito. ¿Qué más? Las causas de extinción de esta relación laboral, ¿cuál puede ser? Reducción del personal. Puede ser fuerza mayor. ¿Qué más? Por el cumplimiento del contrato. También. Puede ser que el trabajador renuncie porque consiguió otro trabajo mejor. Un despido con justa causa y sin justa causa entraría. También. Porque se jubila, se extingue la relación laboral. También. Son todas causas que extinguen el contrato. El fallecimiento del trabajador. La muerte del trabajador. La muerte del empleador. También cuando es una empresa pequeña y el trabajador trabaja en un taller con el dueño del taller y bueno, se muere el dueño del taller, les digo porque me ha pasado, y claro, los hijos no tenían ni idea de que trabajaba el padre, cómo se llevaba ese negocio. Entonces cerraron el taller. Bueno, ¿qué pasa en ese caso con el trabajador que fallece? ¿Saben? La familia, la familia recibe la indemnización. Exactamente. Pero es el 50% de indemnización. O sea que ese trabajador, al fallecer, aplica el artículo 247, que es la mitad de lo que le corresponde como indemnización. ¿Sí? Es el 50%. Más el seguro de vida. Más el seguro de vida obligatorio, más el seguro de vida que pueda tener por parte del sindicato, eso sí cuenta. El abandono del trabajo por parte del trabajador, deja de ir, no vas a trabajar, lo llaman, no responde. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar 15 días. por el abandono del trabajo? 3 días. En realidad, el abandono del trabajo es muy difícil de demostrar. ¿Por qué? Y porque ese trabajador, yo digo lo que pasa en la realidad, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en el estudio. Cuando un empleador dice, este trabajador está despedido con causa porque abandonó sus tareas, bueno, las tiene que probar. Ustedes saben que en derecho todo lo que se dice hay que probarlo, no es tan fácil. Absolutamente todo lo que se dice, todo hay que probarlo. ¿Y qué pasa con el trabajador? Está en una situación diferente al empleador. Dice, no, mirá, yo no abandoné el trabajo, me quedé sin teléfono y estuve internado, o tuve un accidente cuando viajé el fin de semana y en Entre Ríos me internaron. Bueno, por eso es difícil que el empleador demuestre que hay un abandono del trabajo. Porque puede pasar cualquier cosa de las que estamos diciendo, que ese trabajador tenga pruebas y ya demuestra que ese abandono no fue tal, sino que no pudo concurrir al empleo por X causa. ¿Entiendes? ¿El empleador cuándo lo tiene que intimar? ¿Tiene ciertos plazos? Mirá, por lo general solo se esperan entre 72, 96, esperan un poco más para estar seguro de que ese trabajador no vuelve. ¿Por qué? Porque es fácil. Si pasan 3, 4, 5 días, tal vez lo puedes dar vuelta, porque es lo que te estoy diciendo. Un trabajador que tuvo un accidente en una provincia que viajó el fin de semana, y sí, no saben ni dónde estaba internado, en muchos de los casos se puede pelear, digamos, se reclamar. Lo que hace el empleador, por lo general, deja pasar 2 semanas, 15 días, y ahí sí, es el abandono de trabajo propiamente dicho, porque si no tenés señales de vida en 15 días, a ver, o no te pudiste comunicar con la familia en 15 días, siempre con alguien se comunica la empresa. Siempre. ¿Por qué? Porque el trabajador está obligado a dejar la dirección. Esto ustedes saben, que siempre están obligados a dejar la dirección real. ¿Cuál es la dirección real? La de domicilio, donde viven. ¿Por qué? Porque todos estos intercambios van a ir a esa dirección. Y si el trabajador se muda, tiene la obligación de avisar a dónde se mudó.
la nueva dirección. Porque si le queda una dirección que no es la que corresponde a la empresa, cuando lo intiman, si lo despiden, ese trabajador no va a estar notificado. ¿Entiendes? Entonces siempre los trabajadores tienen como obligación, dentro de sus obligaciones y deberes, siempre tienen que dar la dirección actual de donde están viviendo. Así se hayan mudado, tienen que... Bien, seguimos. Puede ser un mutuo acuerdo también la extinción del contrato, que las dos partes estén de acuerdo. Mirá, negro, no das pie con bola, el trabajador dice sí, la verdad que este trabajo no me gusta, y es un acuerdo entre partes. ¿Y cuál es la mejor forma de finalizar con esa relación laboral? Ese acuerdo. ¿Cuál sería la mejor forma? La homologación. Escribano, un abogado. Homologación. Con un escribano, puede ser, ¿sí? O en el Ministerio de Trabajo. La homologación del Ministerio de Trabajo. Con la homologación ante el Ministerio de Trabajo, que también sirve. Entonces se finaliza el contrato en el Ministerio de Trabajo, con las partes presentes. Le paga lo que corresponde y listo, y finaliza esa relación laboral. Por un despido, también, un despido directo del empleador, finaliza la relación laboral. ¿Qué significa un despido directo? Sin causa. Junta tus cosas, estás despedido. Quiere pagar la indemnización. Sí, no importa, pero puede ser que sea así. De hecho, es así a veces. El despido es directo, sin causa. ¿Por qué? Porque nada provoca ese despido, no hay ninguna injuria que haya cometido el trabajador para finalizar con ese contrato. Pero el empleador lo echa, lo despide. Ya no requiere su servicio. Ya no requiere su servicio. Pero eso sí, está obligado a pagar la indemnización. Y está obligado a pagar la indemnización del 245. Léete el 245, Relia, ¿no? Sí. Artículo 245. Indemnización por antigüedad o despido. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo. Un segundito. Mediando o no el preaviso. ¿Entienden? Por más que le haya mandado la carta o no, le haya dicho, listo, estás despedido. En ese caso, ¿sí? Ahí corresponde indemnización. Sí, sí. Una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si este fuera menor. Dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo. Bien. Aplicable al trabajador. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, ¿ven? Despido directo puede haber. Estás despedido o gracias por tus servicios prestados. Y ese trabajador agarra sus cosas y se va. Pero después está la consecuencia que el empleador tiene que pagar lo que corresponde. Y este preaviso, esto se transforma en plata. ¿De qué manera? Si el trabajador tiene menos de 5 años, el preaviso se tiene que pagar, es un mes. Si el trabajador tiene más de 5 años en adelante de antigüedad, son 2 meses de preaviso. O sea, 2 salarios más. Ejemplo, tenemos un trabajador que tiene 10 años de antigüedad. ¿Sí? Tiene el preaviso corresponde a 2 salarios. Serían 12 sueldos. ¿Está? ¿Por qué? Porque pasó los 5 años, tiene 10 años de antigüedad. Menos de 5 años es un sueldo, más de 5 años son 2. Puede tener 30 años, son 2 igual, porque es más de 5 años. Pero ven cómo poco a poco esto, que acá es una cartita, acá se transforma en plata.
porque son 2 salarios más. ¿Sí? Seguimos. Bien. Tiene que dar de baja, el empleador tiene la obligación también en la finalización de la relación laboral, en la extensión, de dar de baja bueno, hoy es ARCA, lo que era FIP, ¿sí? A ese trabajador. ¿Por qué? Porque como tiene la obligación de darle de alta cuando comienza la relación laboral, cuando finaliza, le tiene que dar de baja. ¿Sí? Y al trabajador le va a corresponder certificado del artículo 80, ese certificado de empleo que tuvo ese trabajador durante la X cantidad de tiempo que trabajó con ese empleador. Eso habíamos visto, ya ¿no? El artículo 80 ya lo habíamos leído. Sí, pero... Que bueno, también corren multas y ese certificado, que es un certificado de empleo, Al momento de la liquidación se tiene que hacer la- exactamente, con la liquidación final. Acá se transforma en plata también, el certificado de empleo. Porque se lo da en el momento que es la liquidación, tiene que pagarlo. Si no lo entregan en el momento de la liquidación, o sea, es al cuarto día, ustedes eso lo vimos, que cuando se finaliza la relación laboral, bien. sobre el cuarto día hábil, corresponde que pague la indemnización, ¿sí? De esa liquidación final. Bueno, el certificado de empleo, en ese mismo momento que paga la indemnización, también corresponde que se lo entregue. Que ahí básicamente lo que dice, no sé si alguna vez lo vieron. ¿Alguien lo vio? ¿Vio un certificado de empleo como es? No. ¿Nadie? Bueno, es una planilla donde tiene nombre, apellido, quit de ese trabajador y después tiene, ejemplo, el año 2025, 1, 2025, 2, 2025, 3, que son los meses. Y acá de este lado ven la cantidad de aportes que le hizo ese trabajador, ese empleador, perdón. Entonces, eso, desde que empieza hasta que termina la relación laboral, dice todos los aportes que tiene cargados ese trabajador. Que eso no es ni más ni menos que son los aportes de seguridad social. ¿Por qué? Porque después eso va a ser parte de su jubilación. ¿Se entiende? Bien, seguimos. Bueno, dijimos entonces fallecimiento del empleador, fallecimiento del trabajador. El despido sin justa causa, profe, entraría en esta parte también. Claro, el despido sin justa causa o justificación, es lo mismo. Para el caso de las mujeres embarazadas, que esto parece que no, pero sucede mucho, sucede muchísimo. De hecho, tengo un caso que vino, la despidieron porque se embarazó. No se embarazó, quedó embarazada. Para que haya un embarazo tiene que haber 2 personas, no uno. Entonces, bueno. Resulta que la empresa donde ella estaba trabajando, claro, ella tenía una licencia por tema de salud. Resulta que, claro, se sentía muy mal, no sé, yo no soy mujer, debe ser así. Cuando el embarazo no a todas las personas, no a todas las mujeres los afecta de la misma manera. Esta chica empezó a tener muchos síntomas, muchos vómitos, pero extremadamente, que no se podía levantar de la cama porque se mareaba, se caía. Resulta que está embarazada. Pero esa licencia la pidió una licencia laboral, común y corriente. ¿Por qué? Porque era que se sentía mal y no sabía qué era lo que ella tenía hasta ese momento. Después se enteró que estaba embarazada. Cuando llega el certificado de embarazo a la empresa, a los 2 días le cae el telegrama de despido. ¿Qué pasa en ese caso? Hay presunción de que fue por eso que la despidieron. Y lamentablemente, no para ella, sino para ella también en un punto se queda sin trabajo, pero para el empleador es un despido agravado. Sí. Despedir a una mujer embarazada. Lo mismo que un despido agravado es echar a un dirigente sindical. También.
Son despidos agravados por la ley. ¿Qué es lo que hace esa ley? Penaliza. ¿Y cómo penaliza? Con plata, con multa. ¿Es el doble? Punitiva. En el caso de la mujer embarazada son 12 sueldos más que le corresponden. Y en el caso de los dirigentes sindicales, representantes sindicales, es hasta finalizar el mandato. Los mandatos de los delegados, ustedes no sé si lo saben, pero se los digo, es por 2 años siempre. Son electos por 2 años. Bueno, si a ese delegado, hace un mes que es delegado, y lo despiden, le corresponden 23 salarios más. ¿Sí? Porque así lo marca la ley, la 23.551, que ustedes van a estudiar muy bien en Derecho Colectivo. ¿Eso es aparte de lo que le correspondería normalmente? Aparte de lo que a él le correspondería normalmente. O sea que la mujer embarazada 12 sueldos y el delegado sindical 23 sueldos. No, porque no, queremos. Por eso esa parte me perdí. Dijimos, el delegado sindical tiene 2 años de mandato. Sí, 2 años. El despido se puede dar o al finalizar ese mandato de 2 años o al comienzo de ese mandato. O en el medio, en la mitad. Entonces, lo que le va a corresponder a ese trabajador representante sindical va a ser el tiempo que le falte para terminar su mandato. Ah, perfecto. Es exacto. Si hace un año que lo eligieron, y bueno, le va a quedar 12 salarios. Por eso cuando usted dijo si ingresó si a le trabajar faltan hace 4 meses para finalizar Claro. el mandato, lo van a pagar ¿Qué les dijo, profe, el número? 4 meses. La ley 23.551, ley de asociaciones sindicales. Eso se lo van a estudiar, quédense tranquilo que en derecho colectivo la van a ver al detalle. Bien. También hay algo que se llama estabilidad sindical en los trabajadores, que esa la otorga el Ministerio de Trabajo. Le da esa tutela, que es pseudo fueros, como tienen los diputados y senadores. Muy similar, tiene una protección el dirigente sindical por ley, que también lo van a ver en esa ley, la 23.551. Bien, ahora vamos a ver el despido con justa causa. ¿A qué se le atribuye el despido con justa causa? ¿Qué es? Cuando el empleador incumple en la relación laboral, ¿no? El empleador, el trabajador. Me hiciste acordar que en el recuperatorio una de las preguntas eran las obligaciones del trabajador. Sí. Bueno, pagar salario me pusieron. O sea, se confundieron y me pusieron todas obligaciones del empleador, no del trabajador. Nada, me hiciste acordar. Nada. Bueno, ¿qué es? ¿Qué sería? Profe, dijo despido con justa causa, ¿no es cierto? Despido con justa causa, ¿qué sería? Claro, cuando el trabajador incumple. Cuando el trabajador agravia, tiene que haber un agravio. La palabra clave acá es agravio. Un agravio tiene que haber. Un agravio es un hecho, una acción grave. Que ese trabajador se pelee con el gerente, se agarren a las piñas. Que ese trabajador lleve un arma a la empresa. Que ese trabajador, estamos hablando extremos, ¿no? Venda droga adentro de una empresa. Estamos hablando extremos, son injurias graves. Ahí hay una El hurto justa también cuando saca herramientas y esas cosas también. También, pero tienen que probarlo. Claro. Ahí, sí, también. puede Además, ser. el infragante y el flagrancia se llama, es más a eso se refiere esto. Cuando, por ejemplo, Sí, a ver, esto me divierto porque siempre lo hago en todas las comisiones. Supongamos que ella es trabajadora y está saliendo de la empresa
y se lleva tornillos, que ellas fabrican tornillos de cobre, que es cobre, vale, o de bronce, y vale. Y la encuentran en la La seguridad, salida, sí. de la salida de planta. Hola, buenas tardes. ¿Qué harían ustedes, empresas, si ella se está llevando en ese momento? Buscar testigos, tratar de filmarlo. Ver si se lo está llevando con intención de robar o no, quizás. Ella puede decir, no, me lo pusieron en el bolso. Hay que probarlo. Bueno, pero ¿cómo prueban ustedes ese hecho? Con cámara, con... Piensen, acá ustedes van a ser futuros abogados, tienen que pensar en un montón de posibilidades. Se puede dar. Con cámara, testigos. Las cámaras te van a mostrar de que tiene adentro de la bolsa o del bolso las tuercas. No, o alguna de la línea de producción se vea que la cagaron. Ahí ya depende de un tercero. Les explico, las empresas muchas veces Revisan el bolso. pasan estas cosas, sí, pasan estas cosas, pero no hacen denuncias penales. Si no hay denuncia penal, ese trabajador le va a reclamar a la empresa la extinción del contrato. ¿Por qué? No hay injuria. Exactamente. Se siente injuriado ese trabajador. ¿Por qué? Porque está bien, esas tuercas no eran mías, me las pusieron. Pero ahora, ¿qué pasa si la empresa llama a la policía y el trabajador está con el bolsito abierto acá? Y dice, primera de casero, venite que tengo un tema acá. Y viene la policía y constata de que están las tuercas dentro del bolso. ¿Qué pasa ahí? Exactamente. Ahí no recibe indemnización. Porque es una injuria y está dando fe la fuerza pública. Y no solo eso, que ese tipo se come una causa penal. ¿Entienden la diferencia? Si la empresa lo encuentra y no dice nada y no llama a la policía, no pasa nada. Ese trabajador va a ser despedido, sí, pero le va a corresponder indemnización. Ahora, si la empresa toma la precaución de llamar a la policía en el momento que está cometiendo el delito, está al horno con papas ese trabajador. Y si en realidad se lo pusieron por no pedir a la policía. No importa. Ahí la diferencia está en que la policía está dando fe pública. Es lo mismo que llames un escribano. Pero por ahí ni siquiera lo agarró ella. Está bien, pero Se cayó con un ángulo. te di los dos ejemplos. El ejemplo con policía y sin policía. Sin policía es discutible. Si Con le policía no tenés creen, chance. si le creen no va a llamar la policía. Por lo general, a la gente que despiden es porque la vienen Siguiendo. mirando. Le dejan ahí caramelitos para cagarle. Ahí también, en ese caso, depende de si hay una causa penal, depende de lo que Hurto. es. ¿Sabes? Sí, Hurto, sos una causa penal sí, la ya. causa la va a tener, pero depende del resultado de la causa, lo que No, depende del impulso que le quiera dar el empleador. Si lo quiere meter preso, no va a ir preso porque no va a hacer, pero sí el hurto tiene una pena. Pero ya con eso se ahorra la indemnización de ese trabajador. Profe, cada empresa tiene su falta grave, digamos. Hay un código de Un reglamento. Eso ya hablamos, que cada empresa tiene un reglamento interno. Y cada empresa se maneja en ese sentido. Acorde al número de. Pero la justa causa es solo por agravio o puede ser por incumplimiento de sus obligaciones. Acá en este caso estamos hablando de el despido con justa causa. El despido con justa causa es todo lo que a ese empleador le da la causa de despedir a ese trabajador sin que haya indemnización. Por eso estamos hablando de extremo, de la venta de droga, de que se agarra una piña, de que lleva un arma al trabajo. ¿Entendés? Es esa. Pero Sí. nosotros habíamos hablado en la clase pasada, creo, la anterior, yo entendí lo que ella preguntó, de que ¿cómo es? El apercibimiento, o sea, llamada de atención, apercibimiento después un día, 2 días, Sí, de pero 3 acá días, estamos 5 días. hablando de una causa, una injuria grave que finaliza con la relación laboral. Eso también finaliza con el... Sí, pero no es lo mismo llegar tarde 5 minutos a que te encuentren con droga, con un kilo de droga. Ah, o sea, sorpresa. es tajante, o sea, ya... sí. ¿En qué era? A ver, volvamos un poquito a repasar eso.
La disciplina era que tenía la potestad el empleador, pero tenía que ser gradual y en el tiempo. Sí, en el tiempo. Acá estamos hablando de injuria grave, fue lo primero que dije, injuria grave. Una injuria grave es el despido con causa. Ese despido con causa también puede ser provocado por varias sanciones. Que muchas veces las empresas sancionan primero, che, acá te avisamos, acá te mandamos un telegrama, acá te dimos 2 días por la cabeza, acá 7 días en tu casa, listo. Se finaliza la relación laboral. Que así y todo, por más que tenga la justa causa, ahí el trabajador puede reclamar una indemnización. ¿Sí? Puede reclamar una indemnización. Pero en el caso que dijimos anteriormente, donde hay una denuncia penal, ya no. Ahí ya no hay forma de que pueda reclamar una indemnización por injuria. Porque no solo que está cometiendo una injuria grave, sino que está cometiendo un delito penal. ¿Sí? En ese caso, los despidos, el empleador se ahorra la indemnización. Despido con justa causa directo, porque tenemos 2 formas. Ustedes saben que, se lo voy a escribir. Despido directo tiene con y sin causa. Despido directo con y sin causa. Con causa lo que venimos hablando. Sin causa también es directo, ¿por qué? Porque le dicen a ese trabajador, listo, gracias por los servicios prestados, y por más que no haya causa, era lo que habíamos dicho, se hace cargo de indemnización. En este caso, acá tiene que pagar indemnización. Acá con causa tal vez no. Vamos a las injurias. Acá les digo algunas injurias. Es el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del trabajador. Incumplimiento de obligaciones contractuales. Eso para ambas partes, ¿no? También. Porque puede haber incumplimiento por parte del empleador. Ahora, una injuria también puede ser un trato discriminatorio y abusivo. Como lo de la embarazada, por ejemplo. Exacto. Dentro del trato discriminatorio tenemos la conducta discriminatoria, el acoso laboral, maltrato hacia el trabajador. Puede incluir amenazas, insultos, actitudes que afecten la dignidad e integridad del empleado. ¿Sí? Que eso pasa. En la realidad pasa muchas veces que un supervisor se pone de junto a un trabajador y lo sigue, lo maltrata, que quiere demostrar ante el resto que ese es el ejemplo a no seguir. Bueno, en ese caso, ese trabajador que se siente injuriado también lo puede reclamar. Se puede considerar despedido. Cuando no le asignan tareas también. También eso es una discriminación. El no asignar tareas, lo que marca la ley es que tiene obligación, tiene el deber de asignar tareas. Si no lo hacen, también es grave. Es una injuria hacia el trabajador. ¿Qué más? ¿Qué más? La falta, hablando también, después del trato discriminatorio, decimos la falta de reconocimiento de derechos, también son injurias.
¿Qué significa esto? Que el empleador niega las vacaciones, por ejemplo, hablando de derechos, ¿no? Que niega las vacaciones, niega el aguinaldo, cosas que tiene que pagar. Las licencias, niega licencias por estudio, no, ¿por qué te voy a dar el día de estudio? Andate más temprano. Sí. La suspensión injustificada, cuando estábamos hablando recién que me dijiste con el tema de la disciplina, de la sanción disciplinaria, y por ahí llegaste 5 minutos tarde, pum, te suspenden 5 Pero eso lo puede reclamar. Eso también 30 es días. una que después se puede reclamar, sí. ¿Cuánto es el plazo que puede llegar tarde el empleado? Mirá, por lo general, las empresas tienen era lo que hablábamos recién, dentro de su normativa interna. En algunas empresas se llama código de convivencia, en otras se llama me hice una laguna, pero bueno, reglamento interno, ahí se me había ido, perdón. Algunas toleran hasta 15 minutos, otras toleran hasta 20 minutos, otras 30 minutos por mes, o sea 15 por quincena. Pero bueno, eso lo definen las empresas, ¿sí? La realidad es que siempre el trabajador tiene que estar presto a tomar tareas a la hora indicada. O sea, si puede estar 5 minutos antes, mejor. No llegar tarde al puesto de trabajo. Porque, ¿qué pasa? En lugares donde hay producción, donde se trabaja en líneas de producción, y un trabajador llega tarde a esa línea de producción, hay una tarea que no se realiza. Entonces, lo que tiene que ver con líneas de producción tiene que estar siempre al horario 5 minutos antes de que arranque la línea de producción. En el caso que tiene reiterada llegar tarde, Sí, puede ser despedido con causa. totalmente porque se van acumulando. Claro. Cuando hablamos del legajo de los trabajadores, habíamos hablado de que ese legajo quedaba durante toda la relación laboral, incluso 10 años posterior a la finalización de esa relación laboral. Entonces, una sanción que vos tenés hoy, la vas a tener en tu legajo hasta el día que dejes de trabajar en esa empresa. Eso es lo que sucede. Por eso es que muchas veces esas sanciones se van acumulando, empiezan con llamada de atención verbal, empiezan con un apercibimiento, después con un día de suspensión, 3 días de suspensión, 5 días de suspensión. Todo eso va quedando en el legajo. Cuando la empresa dice, a ver, listo, este está regalado. ¿Por qué? Porque lo está echando por el ¿Las cumplimiento. son la prohibición de ingresar al trabajo o son económicas? Las dos. Ambas. Las dos. ¿Por qué? Porque a vos te perjudica, no solo te perjudica porque vos no vas a trabajar, te perjudica porque no te pagan el día. Que básicamente ese es la real sanción del bolsillo. Porque por ahí que no vayas a trabajar, listo, te quedas en tu casa. Pero el que no te lo pague ya es menos plata que vos vas a percibir en el momento de que cobres el salario. En el momento de la suspensión sí, profe, es económica, pero cuando, por ejemplo, con todo eso acumulado lo despide con justa causa, ¿puede reclamar indemnización? Por lo general, Por los años yo les que- cuento lo que pasa habitualmente, porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa En la vida realidad. real. Por lo general, cuando hay un despido así, lo que hace ese trabajador, reclama. ¿Qué va a reclamar? Y si había pagos en negro, si había premios que no le pagaban, si la categoría que él tenía o la tarea que realizaba no coincidía con la categoría que le correspondía. Horas extras no pagadas también puede ser. Horas extra que no le han pagado. O sea, busca durante toda esa relación laboral todo lo que se pueda reclamar. ¿Y qué se hace en ese caso? Cuando la empresa se notifica que se hizo una indemnización y no correspondía con todo lo que está diciendo el trabajador, que había horas extra, que había premios, que había diferencias salariales por categoría, se va a una mediación. En esa mediación, ¿qué se hace? Se negocia. Entonces, todo lo que cobraron como indemnización se toma como pago anticipado. Si después queda un reglamento o hay una diferencia, eso se discute. Ejemplo, si a ese trabajador le pagaron 5 millones y
el reclamo que se hace por una liquidación, con todos los rubros, con todo lo que corresponde, es de 10, esos 5 millones, hay una diferencia de 5 millones. Entonces el doble que ese trabajador percibió como indemnización. Que yo les digo, es muy normal que pasa, porque las empresas realmente cuando tienen que liquidar, liquidan a su manera. No se fijan en el último convenio colectivo, no se fijan en las tareas del trabajador, si por ejemplo un soldador, cualquier soldador ya es oficial, y en muchos de los casos le pagan como operario calificado, que es la más baja. Esto pasa en la metalurgia, yo lo vivo a diario, por eso se lo transmito. Entonces siempre va a haber diferencias en una indemnización que está hecha más o menos, y que hay otro detalle muy importante, que las indemnizaciones las empresas las realizan con lo que pagan en blanco. Cuando hay pagos en negro, no figuran en ningún lado. Entonces ya de movida está perdiendo ese trabajador. ¿Por qué? Y porque todo lo que le pagan en negro no se lo están calculando. ¿Se entiende? Bueno, todo ese pago en negro, en un reclamo integral, también es parte de la indemnización. ¿Sí? Pero esto pasa en la realidad. Una cosa es lo que dicen los libros, las leyes, y otra cosa es lo que se ve en el día a día en los reclamos. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Seguimos. Bueno, entonces acá decimos que hay despido directo con causa y sin causa. Y tenemos despido indirecto. ¿Qué es el despido indirecto? Le hago unos chicos. Debe ser el que se acumula varias capas, ¿no? No. Cuando el trabajador se considera despedido. Ahí va, ahí va. El trabajador se considera despedido. El despido indirecto siempre es el trabajador que se considera el trabajador se considera despedido. Acá el despido indirecto es imposible que sea por parte del empleador. ¿Sí? Es imposible, porque no existe. ¿Por qué? Porque el que se considera despedido es el trabajador, siempre. Por eso recuerden, cuando creo que en las primeras clases hicimos la línea de tiempo, que yo les expliqué cómo era el intercambio telegráfico, ¿qué se hacía? Se enviaba una carta reclamando todo lo que correspondía. El empleador contestaba. Niego. El trabajador, ¿qué hacía? Ante tu negativa, y te negás, me considero despedido. Entonces, por eso siempre el que se considera despedido es el trabajador, no el empleador. ¿Sí? Bien, entonces, ¿está claro cuándo es indirecto y cuándo es directo? Sí. Bien. Habíamos hablado de qué pasaba con el despido por falta de trabajo. Sí. Que es por fuerza mayor. Le tiene que pagarle 50% del salario que le corresponde. Sí. Ya habíamos dicho que la empresa tenía que transitar procedimiento preventivo de crisis. Sí. Que ese procedimiento preventivo de crisis, ¿cómo se hacía efectivo? ¿Cuál era el mecanismo? Por los tres, Por las tres partes. Exactamente. ¿Cuáles eran las tres partes? El Ministerio de Trabajo, la empresa y el sindicato, ¿eh? y el Senado. No, el Senado no. La Cámara. Empresarial. Bien, entonces el procedimiento preventivo de crisis tiene que estar el sindicato y los trabajadores de acuerdo, y el ministerio que hacía Homologaba. homologaba. ¿Qué
que en realidad no es una homologación. Le dice, sí, la verdad que estás en crisis porque tenés 3 balances negativos, porque no estás fabricando, porque no tenés materia prima, tenés poca producción, entonces sí, consideramos que estás en crisis. ¿Y qué era lo que habilitaba esa crisis? La suspensión del trabajador. No, habilita un montón de cosas que hacen que esa relación sea más flexible. ¿De qué manera? Y quitando días de trabajo de la semana, siempre en acuerdo entre empleador, sindicato y ministerio. Trabajar menos horas por fuerza mayor. Y por último, lo más grave es que el procedimiento preventivo de crisis avala una indemnización del 50%. Que por lo general lo que hacen las empresas, todas dicen que están en crisis para pagar la mitad, pero resulta que no es así. Porque si no está ese proceso preventivo homologado por el Ministerio de Trabajo, no existe. Entonces la empresa, porque diga que está en crisis, ese trabajador tiene derecho a reclamar la indemnización completa. ¿Se entiende? En muchos de los casos las empresas mienten. Dicen que están en crisis, pero no lo demuestran. ¿Por qué puede pasar eso? Ya lo habíamos hablado también, me parece. Porque la empresa tiene que abrir su corazón contable ante el Ministerio de Trabajo y ante el sindicato. Y en donde abren su corazón contable, no les gusta que le vean cuánto están facturando, cuánto facturaban el año pasado, cuánto están facturando ahora, no les gusta. Los libros. Y más si tienen algo blanco, algo negro. Pero... Es que lamentablemente, yo creo que se los dije esto, ninguna quiere, bueno, las que pueden ir, hay empresas que van a procedimientos preventivos de crisis, pero son las grandes, las que tienen todo prolijo. Las pymes, en muchos de los casos, venden la mitad de lo que producen en negro. Y al vender en negro no hay facturación. Y si vos no tenés facturación, ¿cómo lo comprobás eso? Y abrir los libros en el Ministerio de Trabajo para que te lo vea el Ministerio, para que te lo vea el sindicato, y los tipos no quieren eso. Prefieren a veces despedir y vemos cómo arreglamos, y bueno, y no le pagan, no es que le pagan la mitad, no que le tiene que pagar la indemnización completa. Si la empresa está en quiebra, ¿sí le corresponde el 100%? Acá ¿se hicieron concursos sin quiebra? No. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo cobran los trabajadores? En primer lugar, como el concurso es para que la empresa pueda facilitar el tema del pago. En el pronto pago. La empresa quebró. ¿Cuándo cobran esos trabajadores? En primer lugar. Cuando después se autoriza el pronto pago. ¿Cómo? Cuando después se autoriza el pronto pago. Pronto pago. Bueno, déjenme decirle que le acabo de pinchar un globo así. ¡Pam! No cobran nunca los laburantes, chicos. La empresa quebró, no cobra nadie. ¿Por qué? Y porque primero están los acreedores. Los que te van a ir a buscar la maquinaria, los que te van a ir a buscar los vehículos, los que te van a ir a buscar. Y si vení, a ver cuánto vale esto, me lo llevo. Este torno, cuánto vale, me lo llevo. No queda nada a la empresa. Eso es un mito que la ley lo dice. Yo por eso le estaba haciendo hablar acá al compañero, porque una cosa es lo que es la ley, los textos, y otra cosa es la realidad. Y yo les digo, la realidad, en una quiebra, el laburante no cobra un peso, chicos. Nada. Y si cobra, me ha pasado, tengo una empresa que lleva más de 20 años en la quiebra, que recién ahora se está liquidando. Se llama Transfer. Bueno, fabricaban en ese momento todo lo que era la parte de abajo de los rieles, de lo que va sobre los rieles y las ruedas de los trenes, una metalúrgica enorme, tenía un montón de trabajadores. ¿Saben cuánto están cobrando hoy de esa quiebra? Porque lo que quedó es lo poco que se reparte después de que todos cobraron. No puede pasar de 4 cuando no hay fondos líquidos de 4 salarios mínimos vitales móviles, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando no hay fondos líquidos, Sí. se le pagan 4 salarios mínimos vitales móviles. O sea, no puede ser más de eso a cada trabajador. No. Bueno, eso lo dice la ley. Eso lo dice la ley. No lo cobran. Están cobrando hoy 60.000 pesos, 70.000 pesos de un juicio de una quiebra de hace 20 años, de esta empresa que les digo. No cobran nada. Cuando la empresa quiebra, chao, fuiste, no cobras más.
Por eso le digo, esta es la realidad que se vive todos los días. Los trabajadores, No se actualiza. porque en un momento se había utilizado que ante la quiebra de una empresa había un rescate por parte del Estado que los trabajadores podían convertirla en cooperativa. ¿Se acuerdan? Sí. Hay muchas empresas que siguen funcionando como cooperativas. Más o menos. ¿Qué pasa con las cooperativas? En la gran mayoría de los casos, te diría en un 90% que uno conoce del padre y sabe, fracasan. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores son trabajadores, no son administradores de empresa, no son gerentes, no saben de la parte contable, no saben de impuestos, no saben de ventas. Los trabajadores lo único que hacen es trabajar. Entonces vos le das una empresa a un trabajador, no digo que, porque hay excepciones, hay una en Barracas, una gráfica, que es fabuloso lo que labura, pero porque se fueron adecuando al sistema y empezaron a traer contadores, trajeron técnicos que sabían, ingenieros, empezaron a contratar. Pero si se valía por ellos mismos, que eran trabajadores gráficos, se fundían con semejante maquinaria adentro. Tenía una maquinaria impresionante, que hoy por hoy esta empresa es la que imprime las boletas. ¿Vieron las boletas políticas? Bueno, todas esas boletas las imprime cada empresa. Tiene laburo a morir, pero trabajan bien. La única que conozco, la única. En Moreno hay una avícola. Una avícola. ¿Y funciona bien? Hace años. Puede ser, hay excepciones. Pero ¿qué pasa? La Cuando avícola contrató gente idónea para trabajar. bueno, si vos no te rodeas de armar con gente idónea, un equipo de laburo, y es muy probable que te la pegue, que choque la calecita. En este caso, lo que pasa habitualmente, o lo que pasaba hasta hace poco con las cooperativas, es que los trabajadores, ya al dejar de ser trabajadores y ser socios, son todos dueños. ¿Y qué pasa? Todos quieren ser jefe. Quieren mandar. Todos quieren mandar, ninguno quiere laburar. Y ahí empiezan los conflictos, los choques internos. Y ahí es donde se empieza a destruir la propia cooperativa. ¿Por qué pasa eso? Y porque se cobra un dinero y se reparte en partes iguales. Y eso ya trae una pelea. Pará, ¿por qué cobra igual que yo? Y si yo trabajo y él manda. Y se empiezan a medir los trabajos que hace cada uno. Es para que no hablamos de eso. Pero bueno, es lo que pasa en la realidad también. Yo acá le hablo un poco de la realidad, de abajo de la tierra. En los libros sí, la cooperativa está muy bien, está muy bien, el fomento de la industria, del trabajo y todo. Pero después la realidad, chicos, es que muy pocas funcionan. Muy pocas. Seguimos. Estábamos con el procedimiento preventivo de crisis. Este procedimiento tiene un mecanismo, que esto no creo que lo hayamos hablado la otra vez, porque acá habla de cuando las empresas tienen menos de 400 trabajadores, es el 15%, el 10% de las empresas 400 a 1000. Bueno, eso si lo quieren chusmear bien está en la 24013. Ahí lo van a encontrar bien. ¿Sí? Estábamos viendo. Ustedes saben que la gran mayoría de los convenios y la ley también lo menciona, que ante un despido, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? La empresa, ¿qué es lo primero que tiene que mirar de ese trabajador? Antigüedad. Muy bien. ¿Por qué es eso? Primero para saber cuánto tiene que pagar, pero en el caso de que no tenga que pagar mucho, se supone que el último empleado que entró a la empresa es el primero que se va a ir. ¿Por qué? Porque generalmente es soltero y no tiene cargas familiares. Lo que hacen todos los convenios colectivos, todos, absolutamente todos, ponen la prioridad en el trabajador que tiene su familia, casado con hijos, o trabajadora casada con hijos. Entonces, ante una baja de trabajo, siempre la prioridad la van a tener los solteros sin cargas familiares. Es así. Lamento por los solteros,
Nosotros somos team casados, ¿qué? Para el despido está diciendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Para el despido, dice usted. En el caso del despido, sí. En el caso del despido, así funciona. El último que llegó es el primero que se va. Y si llegan dos personas y uno es soltero y el otro casado, se va el soltero, el casado se queda. Bien, seguimos. El artículo 248, que ese era el que estábamos hablando con el artículo, de la indemnización por muerte. Artículo 248. Indemnización por antigüedad, monto y beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 38 del Decreto Ley 18.037/69 tendrá derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y la prelación allí establecida, a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley. A los efectos indicados, queda equiparada a la viuda para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo en aparente matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. Hay algo importante que lo menciona la ley. ¿Qué dice entonces de los 2 últimos años? El haber vivido con una persona La convivencia. La convivencia. Es que, obviamente que tiene que demostrarlo, tiene que probarlo, esa convivencia hay que demostrarla, pero la persona que convivía con ese trabajador es quien percibe esta indemnización del 50%. Yo les había dicho que era el 247, el 248 era puntualmente el fallecimiento del trabajador. Acá es el 50% de la indemnización y acá también, porque remite al 247. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Sigo leyendo el 248? Sí, dale, Ah, seguí. ok. Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa, por su culpa o culpa de ambos, estuviese divorciada o separada, de hecho, al momento de la muerte del causante, siempre que esta situación se hubiera mantenido durante los 5 años anteriores al fallecimiento. Esta indemnización es independiente de la que se reconozca a las causavientes del trabajador por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o contratos de previsión les fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador. Bien, bueno, acá lo van a encontrar desde el artículo 240 al 248, todo lo que tiene que ver con la finalización del periodo de prueba, de la voluntad concurrente de las partes, el despido con justa causa, abandono del trabajo, despido directo sin causa, está todo acá. Ahí lo van a tener todo, así que tarea para el hogar, anótenselo. Del artículo 208 al 213, ahí hablamos de enfermedades inculpables. ¿Por qué se dice enfermedad inculpable del trabajador? Que no es ni por culpa de él ni por culpa de Porque él. no es culpa del trabajador enfermarse, cualquiera se puede enfermar, entonces por eso es inculpable. ¿Sí? Del 208 al 213. Hablando de cargos electivos o representativos, no finalizan los contratos, pero sí los interrumpen. ¿Qué significa esto? Que el contrato de trabajo sigue vigente, porque acá estábamos hablando de la finalización del contrato. Y acá lo que hablo ahora es una excepción
que la ley otorga para cargos electivos. ¿Qué significa esos cargos electivos? Que puede ser cargos de sindicatos, en sindicatos o cargos políticos, concejales, intendentes, por causas políticas. El 217, hoy sonaste porque claro, zafó. Artículo 217. Reserva del empleo. Cómputo como tiempo de servicio, hora sindical. Los trabajadores que se encontraren en las condiciones previstas en el presente capítulo y que por razón del desempeño de sus cargos dejaren de prestar servicios, tendrán derecho a la reserva de su empleo por parte del empleador y a su reincorporación hasta 30 días después de concluido el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante los plazos que fije la ley respectiva, a partir de la cesación de las mismas. El periodo de tiempo durante el cual los trabajadores hubieran desempeñado las funciones precedentemente aludidas será considerado periodo de trabajo en las mismas condiciones y con el alcance del artículo 214 y 215, segunda parte, sin perjuicio de los mayores beneficios que sobre la materia establezca la ley de garantía en la actividad sindical. Bien, entonces, ¿qué significa? Que hay una huerta de puesto asegurada. Ese trabajador no puede ser despedido por un cargo electo, un cargo electivo. Hablamos, sea sindical, dentro del sindicato, sindical, en representación sindical o en representación política, o sea concejal, intendente, consejero escolar. O sea que, por ejemplo, en los 4 años del mandato, una vez que asume, Te guardan el puesto. Te guardan el puesto hasta un mes después de concluir la Exactamente, no te pueden echar. Si te echan, ¿qué pasa? Indemnizan. Exactamente, Y se computan los 4 años. Exactamente, siempre es así. Bueno, las causas económicas disciplinarias de suspensión preventiva son del 214 al 224. Las causas al 224. ¿Cómo dice causas? Causas económicas, disciplinarias y de suspensión preventiva del 214 al 224. La licencia por maternidad del 177. Ya, acá les voy tirando los artículos y ya después se preparan el mate y se quedan hasta las 4 de la mañana estudiando. 177, maternidad. ...183, vamos a leer el 183, Elena, que ese es importantísimo para las chicas, para las mujeres. 183, escuchen las damas. Artículo 183. Distintas situaciones, opción en favor de la mujer. La mujer trabajadora que, vigente la relación laboral, tuviera un hijo y continuara residiendo en el país, podrá optar entre las siguientes situaciones. A. Continuar su trabajo en la empresa en las mismas condiciones en las que lo venía haciendo. B. Rescindir su contrato de trabajo percibiendo la compensación por tiempo de servicio que se le asigna por este inciso o los mayores beneficios que surjan de los estatutos profesionales o condiciones colectivas de trabajo. En tal caso, la compensación será equivalente al 25% de la remuneración de la trabajadora, calculada en base al promedio fijado en el artículo 245 por cada año de servicio, la que no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de servicio a fracción mayor de 3 meses. C. Quedar en situación de excedencia por un periodo no inferior a 3 meses y superior a 6 meses. Se considerará situación de excedencia la que asuma voluntariamente la mujer trabajadora que le permita reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa a la época del nombramiento. Periodo de excelencia, puede ser una pregunta de parcial, no, yo estoy suponiendo, pero puede ser una pregunta, porque es importantísimo que lo sepamos. ¿Cómo venimos por ahora? Acá sigue lo de excedencia y dice que la mujer Sí, trabajadora lo seguí. que hallándose en situación de excedencia formalizar un nuevo contrato de trabajo con otro empleador quedará privada de pleno derecho de la facultad de reintegrarse. Lo nombrado en los incisos B y C del presente artículo es de aplicación para que la madre, en el supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo menor de edad a su cargo, con los alcances y limitaciones que establezca la reglamentación. Bien. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Sí? Bueno, igual van a tener que estudiar, así que...
Sí, 183, ahí está. O sea, profe, perdón, pero en situación de excedencia sería, por ejemplo, yo tengo un hijo hoy, puedo volver a trabajar, pero si mi hijo nace con alguna discapacidad o alguna enfermedad, solamente puede guardarme trabajo por 6 meses. No, ¿Cómo? ¿qué te dice la ley? Que vos, esa excedencia vos podés utilizarla o antes o después. Ok. Una vez que vos diste a luz, que fuiste mamá, ahí por lo general es donde se utilizan todos los meses. O sea, se dejan 15 días antes y por lo general los 60 días son... 45 días y... No, en total son 90 90 días. 90 días, pero esos 90 vos los manejás a gusto o como vos te sientas, pero con tu empleador, de común acuerdo, ¿sí? Ese es el periodo de excedencia, el que administran las mujeres después de haber ¿Y sido pasados los mamá. 6 meses, qué sería? ¿No tengo más goce de sueldo o me pueden directamente...? No, tenés que volver a trabajar. Claro, pero si no vuelvo ya entonces... O sea, te van a pagar, mientras vos estés en tu casa con tu bebé, te van a pagar. Sí. ¿Sí? Pero en eso se termina en algún momento. Sí. Cuando se termina, bueno, tenés que volver a reingresar al empleo. Y ahí lo que te dice es que si vos querés continuar o no, o si cambias de empleador también. Profe, la excedencia es esto, es el periodo que uno se toma. Sí. Son 90 días. Son 90, sí. En el caso de económico con discapacidad, se le da un plazo más. Ahí ya intervienen otras leyes y ya tener un chico con discapacidad ya entran a jugar otros factores también. Porque ya hay tratamiento, ya hay un requerimiento hacia la obra social diferente, en el caso que la tenga. No dice 90 días específicamente, no dice 3 meses ni superior a 6 meses. O sea, ¿cómo se contaría ese plazo? ¿Cuántos días Con son? el- 3 meses son 90 días. Está bien, pero no es superior a 6 meses. Entonces, ese plazo, la ley, digamos, no marca un límite. Lo arreglo con el empleador, ¿qué tiene que ver? Dame Eso es un lo que- segundito, pará, dame un segundito. O sea, menos de 3 meses no me puedo tomar, pero tampoco me puedo tomar más de 6. Por eso pregunto, ¿eso cómo se arregla con el empleador? ¿Se acuerda entre las partes? ¿Se acuerdan entre las partes? Siempre. Ahí está la cosa. Siempre. Por lo general son 3 con el sueldo y después si vos querés extender, puede ser que sean hasta 6. Claro, pero si pasa eso, Sí, claro. Por eso le digo que el acuerdo siempre es con el empleador. A vos te corresponde una parte que la ley lo ampara y te lo tienen que pagar. Pero después hay otra parte que... Exactamente, los convenios ya hoy los contemplan todo esto. Sí. Así que sí. Vos te puedes tomar hasta 6, pero sin goce. ¿Alguna que haya sido mamá y que trabaje en relación de dependencia en blanco? ¿No? Bueno, no podemos. No, porque iba a tirar el ejemplo, porque siempre pasa, habitualmente pasa. Y cuando son mamás, ven de quedarse hasta último momento con la panzota así que van a trabajar, pero después se toman todo para estar con el bebé. Exactamente. Si quieres te doy mi ejemplo, pero yo he trabajado en negro. Cuando me quedé embarazada, trabajé hasta los 8 y el empleador me pagó, me pagó siempre y después yo a los meses de la nena tenía que volver. Claro. O sea, pero el último. ¿Vos te pagó siempre? O sea, yo trabajé hasta los 8 meses. de Sí, embarazo. sí, con la panza así. Gigante, sí. Sí. Y después a los 2 meses volver. Tuviste que volver, está bien. Pero negro, pero me pagó siempre. Bueno, si te pagó está bien, Sí, dentro de sí, me todo. pagó. Bien, hay una suspensión también que se ve contemplada en la ley. Hablamos de extinción y hoy hablamos de extinción y hablamos de suspensión de la relación laboral. ¿Qué supone que pasa cuando un trabajador tiene o es detenido por la policía por cometer un ilícito? Excelente pregunta, ¿no? Pará un cachito. ¿Qué pasa para ustedes? ¿Qué podría pasar? El contrato, o sea, que queda... Queda a criterio del empleador. No, si todavía no es culpable, se supone que es inocente. Bueno, ahí van pensando. ¿Qué pasa cuando un trabajador es detenido por cometer un delito?
lo agarra la policía, lo manda de vacaciones a Canadá. ¿Se esperará que se resuelva la causa penal para recién ahí contemplar si corresponde legalizarlo o no? Sí. Si es con causa justa, sin causa justa. Pero Claro. primero prevalencia la penal. Ahí lo que puede pasar, lo que pasa habitualmente, es que a ese trabajador le guardan por cierto tiempo el empleo. Por cierto tiempo, obviamente. Si se diluce, o sea, si se llega a la conclusión de que realmente cometió un delito y que a ese trabajador le dan una pena, después de un proceso, es despedido. Y obviamente, ¿quién cobra? La familia. La familia, la esposa. Al 50%. ¿Eh? ¿50%? No. Después se termina la extinción. O sea, el trabajador, no, por más que quiera, no puede ir a trabajar, está preso. Entonces, te pagan la indemnización. Se puede dar el despido también. También, Pero pero. eso digo que queda a criterio del empleador. A veces no lo toman ahí. Depende del delito que haya cometido. Por eso, Si, a ver. cuestiones de género hoy en día sé que no están tomando No, como a puede ser. hombres con denuncias o que estén. Sin tema de géneros es complicado. Tema de género. Sí. Pero bueno, puede pasar también, pasa, ¿eh? Pasa. Ahí sería con causa. Exactamente. Porque puede pasar también que ustedes saben que un proceso penal lo detienen y después el proceso no hace falta que esté preso. En muchos de los casos, dependiendo del delito, siempre dependiendo del delito. Sí. Que no haya peligro de fuga. Un hurto de un teléfono celular en un tren no es un delito tan grave. Ahora, si le meten un tiro a un policía en la cabeza, eso sí es grave. O sea, hay delitos y delitos. Porque el ejemplo que les voy a dar es que ese trabajador puede estar procesado o puede tener un proceso, pero estar en libertad. Pero la empresa puede tomar la decisión de despedirlo también. Porque ustedes saben que cuando van a ingresar a un trabajo, ¿qué es lo que primero hace la empresa? Antecedentes penales. Antecedentes penales, no quiere tener delincuentes cerca. ¿Viste? Así es. Así hoy, para que ustedes sepan, porque me lo comentaron y bueno, es difícil de creer, pero existe y es así, estamos en el 2025. Pero hoy una postulación de un trabajador le revisan hasta las redes sociales. Todas las que tengan, Twitter, Facebook, todas, Instagram. Y a través de esas fotos miran el perfil de ese trabajador. En lo social, en lo familiar, estos son estudios que se hacen sociológicos que determinan cómo son las características de las personas. Porque para nosotros sacarse una foto tomando una cerveza tal vez no pasa nada, porque todo el mundo lo hace. Pero si tomando una cerveza el lunes, tomando una cerveza el martes, tomando una cerveza el miércoles, ya te da un cierto parámetro de esa persona. Bueno, ¿cómo es que dicen? Counter, los cazadores de talento miran las redes. Miran LinkedIn, miran Instagram, todas. Y eso me lo comentaba porque tengo una amiga que está trabajando de eso. Así que. Mi hermana es árbitra de fútbol profesional y tuvo que borrar fotos. Si sale no puede sacarse fotos tomando con los amigos, aunque tiene 20 años. Es lo que le acabo de decir, ahí está, sí, es eso. ¿De qué trabaja? Es árbitra de fútbol profesional en AFA. Es eso lo que pasa. Tienen que cuidar para cargos políticos, para cargos institucionales, se busca el perfil de una persona que, digamos, su pasado no lo condene, ¿no? No como algunos acá adentro que debe ser. No, mentira. Yo nunca publico nada. De mi vida no van a conocer. Bueno, dijimos que en el 2.15 y 2.17 estaban la suspensión de cargo sindical y político. Bueno. Vamos a tomar lista y nos vamos, chicos. Ya hoy de la cabeza. Suspensión de cargos Sí. sindical y político. Sí, estamos ahí.